Buenas tardes, buenos días. Primero y antes que nada, una formal y seria disculpa de que hayamos empezado tarde. Les pedimos que lo comprendan, por razones de seguridad eso pasó, pero nuestra más atento respeto a su tiempo. Y gratitud a los señores presidentes y a los distinguidos académicos por su presencia. Un aplauso. No es fácil tener un grupo así en un lugar. Eso solo enlazó las ideas. De parte de todos, una gratitud especial al señor gobernador de Puebla. Muchísimas gracias una vez más, don Rafael Moreno Valle. Esto ya lo saben los colegas. Para nosotros es fundamental conocer a fondo, no creernos todo lo que pensamos, ser críticos, analíticos, inquisitivos. Realmente llevamos muchos años con políticas que probablemente, como diría Einstein, el principio de insanidad es siempre hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Tenemos que definir el problema, evaluar la magnitud del mismo, ver la respuesta tradicional que no ha funcionado y buscar alternativas. México y el mundo exige políticas públicas efectivas. La ciudad de las ideas propone que las ideas se lleven a la acción. Señoras y señores, primero, gratitud. Esto es increíble diseño del día de hoy y toda la parafernalia y la inteligencia artística se la debemos a María Laura Salinas y por supuesto su tienda Esencial. Muchísimas gracias. Que por cierto, si tienen el boleto de la Ciudad de las Ideas, tienen 5%, no es cierto. 10, perfecto. Los invito a que bajen la aplicación Ciudad de las Ideas a todos ustedes y por favor pueden escribirme preguntas, algunas de ellas las tomaremos para el final de este importante evento. Rapidísimo les comparto las reglas del juego. I will repeat the rules of the game. Van a ser 4 rounds. El primer round, cada uno tiene 4 minutos para decir what's their point. What's their point? What's their statement of purpose? ¿Por qué piensan como piensan? Ininterrumpidos, hasta máximo 4 minutos. Primer round, ininterrumpido, what's your point? Segundo round, second round, it's a debate. We will check crimes against logic. What do you think the opposite side is saying that it's really not very effective, or it's not clear, or actually it's a mistake? Es un debate, es un diálogo donde todos van a tener el derecho de utilizar la palabra de alguna u otra manera, aproximadamente 4 minutos. 30 minutos en total en el segundo round. Third round, I will make to you a question, ya sea mía o del auditorio. The last round, cada uno tendrá 2 minutos para proponer políticas públicas que lleven a la acción y logren la prosperidad incluyente. Señoras y señores, antes de comenzar, pido que prendan la luz. El debate es no la legalización de la marihuana, eso es un paso. Es la legalización con determinadas reglas de todas las drogas, de la prohibición a la legalización. Pueden haber cuotas, pueden haber impuestos, pueden haber puntos de partida, pero se acaba la prohibición. En contra de la prohibición se encuentra todo mi lado derecho, a favor mi lado izquierdo. Le quiero preguntar al público, antes de comenzar el debate, que por favor levante la mano quien esté en contra de la legalización de todas las drogas bajo determinadas regulaciones. Que levante la mano, que prenda la luz y que griten en contra. ¿Quién está a favor de la legalización de todas las drogas? Señoras y señores, the epic moment of 2015 began. Seriously, are we in Rome? I think we're in Rome. We're in Rome. Vamos a empezar.
Vamos a comenzar, cada uno de ustedes, each of you could speak in English or in Spanish, whatever you prefer and feel more comfortable. Señor presidente Fox, 4 minutos, ¿por qué piensa como piensa? What's your point? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece totalmente de acuerdo a los tiempos y al siglo XX. El origen de la prohibición de las drogas, igual que el alcohol, viene de hace 100 años, por razones religiosas y razones dogmáticas. Acabo de escuchar de don David, que está por aquí con nosotros y ayer habló, que hay una gran diferencia entre ideas y dogma. Las ideas progresan, se debaten, se les busca camino adelante para hacer transformaciones. El dogma impone, es negativo y nunca es una solución. Y si nos remontamos hacia atrás, paraíso terrenal, la manzana prohibida, fue un intento de tentar a Adán y Eva. Y esa prohibición fue desobedecida, pero deja un principio fundamental establecido: la libertad del ser humano, la libertad con la que fuimos creados, la libertad de tomar decisiones, aún contra Dios, aún desobedeciendo, aún contra nuestra salud. Me parece que queda establecido ese principio sagrado, que después avanza con los padres fundadores de la nación americana, que establecen ese mismo principio en el sentido siguiente: el Estado, el gobierno, no tiene derecho a imponerme conductas, no tiene derecho a imponerme comportamientos, mientras no afecte a terceros. Me parece que ese también es otro principio fundamental. Nuestra libertad ejercida con responsabilidad, sin afectar a terceros. Así pues, este camino lleva un largo tiempo para establecer estos principios de libertad y finalmente desemboca en cuanto a la prohibición del alcohol en Estados Unidos con mucha rapidez. Se ve que no funciona, se corrige y se deja la libertad de consumir y se imponen reglas para que sea ese consumo sin afectar a terceros. Entonces se pasa de prohibición a regulación. Me parece que esto es fundamental. Y por cierto, esto aplica a marihuana o aplican estos principios a toda la gama de las drogas. La única diferencia que hay es la manera en que esa droga perjudica la salud, si es más o menos agresiva. Y en ese sentido lo que se ha visto es que cuando hay un mercado abierto y cuando se opera bajo estas reglas, surgen soluciones de un cambio de paradigma que tenemos que esperar a que sea legal y que ya no esté prohibido para que surjan una gama de nuevas políticas públicas, una gama de investigación y ciencia para trabajar el lado dañino de la droga y un comportamiento humano a través de información, educación y prevención muy adecuado al nuevo paradigma. Un aplauso. Libertad, no daño a terceros. Antonio, 4 minutos. Muchísimas gracias. Y antes que todo, bueno, si no me equivoco, Churchill decía que hay 3 clases de hombres: los que hablan de los hombres, los que hablan de los hechos y los que hablan de las ideas. Y qué padre que estar aquí en Puebla hablando de ideas. Muchísimas gracias, Puebla. Muchísimas gracias, señor gobernador. Prohibición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prohibición? Las drogas no son prohibidas. Las drogas no son ilegales. Las drogas son legales, tienen un estatus.
un estatus que restringe su uso. Las convenciones internacionales reconocen las propiedades de las diferentes drogas, casi todas las drogas. Al contrario, hoy en día vivimos en un momento en donde hay más sustancias que no son reguladas y que llegan al consumo individual que sustancias reguladas. Entonces, las drogas son legales, las drogas son ya reguladas y adentro de esta regulación hay regulaciones más o menos cerradas. Las drogas son en particular aconsejadas para su uso con finalidades terapéuticas, la gran mayoría de estas drogas. Entonces ya tenemos una regulación. ¿Necesitamos más? Puede ser. Del otro lado, porque las drogas son peligrosas, y aquí creo que estamos todos de acuerdo, el consumo de drogas es peligroso, drogas legales y drogas ilegales, producen daños a la salud. Y por esto es prohibido su uso recreativo. Eso es, se limita la prohibición a una determinada utilización que no tiene justificación, como con las armas. Las armas por sí no son peligrosas, las armas son útiles, pero si todos llevamos un arma y la utilizamos, los daños son muy altos. Adentro de este contexto, ¿por qué las drogas son peligrosas o arriesgado dejar que circulen? Por razones de salud. Las drogas legales e ilegales producen adicciones, producen daños a quien los consuma. Yo soy un adicto a la nicotina, lo reconozco. Tengo que tener 2 cajas de cigarrillos conmigo. Y cuando puedo, antes de venir aquí, estaba fumando. Entonces, las drogas son peligrosas porque dañan la salud. Segundo, las drogas son peligrosas porque generan violencia. Violencia en quien las usa. Aún así, no hay una relación inmediata, directa. No quien usa droga es un violento o es un criminal, al contrario. Y porque, sobre todo, hay operadores violentos que se han emparado de estos mercados. ¿Cuáles son las soluciones? Muy simple. Cuando hablamos de problemas de salud o cuando hablamos de problemas de violencia relacionada al uso de las drogas, tenemos que ofrecer respuestas de salud. Tenemos que ofrecer tratamiento, rehabilitación, trabajo, inserción, pero seguramente el objetivo de la política pública tiene que ser limitar el daño, limitar la circulación. Cuando hablamos de operadores violentos, de mercados criminales, bueno, la respuesta es el Estado de Derecho. No se puede permitir que nadie se empara de la ley por sus propios intereses. Por esto creo que la prohibición debería seguir. Muchas gracias. Don Ricardo Salinas Pliego. Buenos días a todos. Pues yo creo que la prohibición debe terminar por 3 razones fundamentales. Y aquí le voy a dar crédito a mi amigo Arturo Dam, que la sintetiza de una manera muy buena, en mi opinión. En primer lugar, la prohibición es injusta. Es injusta porque nos coarta nuestro derecho a decidir qué queremos hacer nosotros con nuestro cuerpo. En segundo lugar, la prohibición debe terminar porque no funciona, es inefectiva, no funciona. Tenemos demasiado tiempo con esta ilusión de que vamos a proteger a la juventud de las drogas y en realidad tenemos hoy más consumo que nunca. Entonces no funciona, es el segundo motivo. Y tercer motivo, debemos terminar con la prohibición. Porque además de todo, y es lo más grave, mi punto central, es contraproducente. El mal que genera la prohibición en términos de criminalidad, en términos de corrupción y en términos de violencia es infinitamente superior al supuesto mal que se le causa a los adictos que se meten la droga. Los adictos pobrecitos, a ver si los podemos ayudar.
Pero a todos nosotros, ciudadanos, la prohibición nos está sumergiendo en un mundo de violencia, de criminalidad y de corrupción, porque genera la prohibición un margen de utilidad enorme para los distintos cárteles de la droga y genera una incapacidad del Estado para enfrentar con el Estado de Derecho estos problemas, sobre todo en los países más pobres y menos desarrollados. El sistema de justicia está constipado, está tapado de casos que tienen que ver con violencia, con narcotráfico, con corrupción, y entonces no hay tiempo para que el sistema de justicia realmente le brinde justicia a los ciudadanos. Entonces, es injusta, es ineficaz y es contraproducente. Ya basta de estas buenas intenciones. Vamos a proteger a los pobres drogadictos. Que se jodan los drogadictos y nosotros todos los demás vamos a salir adelante y vamos a tener un Estado que nos proteja como ciudadanos. Muy bien. Viridiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a esta gran conferencia, señor gobernador. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar no hablando de drogas, quiero comenzar hablando de condones. Y la razón por la cual quiero comenzar de esta forma es porque hace 10 años, cuando uno iba a la farmacia, los condones estaban en la parte de atrás, tenías que pedírselos a la señorita o al chavo que atendía. Pero los cigarros estaban en la parte de adelante y uno podía perfectamente tomar una cajetilla de cigarros. Hoy en día es al revés. Hoy en día uno llega a la farmacia y los condones están a la mano y las cajetillas de cigarros están en la parte de atrás. La razón por la cual esto ha sucedido es porque ha habido una incremental investigación que ha demostrado que fumar tiene consecuencias altamente negativas para la salud. Y la razón por la cual yo estoy de este lado del panel no es porque yo esté en contra de la legalización de las drogas, sino porque siento que esta legalización de las drogas, cuando la discutimos, lo que verdaderamente tenemos que discutir es si queremos legalizar las drogas como condones o si queremos legalizar las drogas como cigarros y a qué tipo de mercancía pertenecen. Tenemos que desmitificar toda esta idea de que la legalización de las drogas va a traer virtudes y va a generar solamente asuntos positivos, reducción de la violencia, etc. Y tenemos que empezar a tener un debate adulto y un debate maduro sobre verdaderamente cuáles van a ser las consecuencias. Yo soy una libertaria. Hay 3 asuntos que se discuten que me parecen falaces, que no sucederían y que de hecho cierta investigación ha demostrado que no sucederían si se legalizaran las drogas. El primero es que no necesariamente la violencia va a disminuirse, al menos no en países como México, al legalizar las drogas. ¿Por qué? Porque los grupos criminales no es relativamente fácil que se conviertan en empresarios. Los grupos criminales, las personas que pertenecen a las bandas criminales, muy probablemente simplemente migrarían a otro tipo de negocio también criminal. No tienen las cualificaciones para volverse empresarios. Tenemos que pensar entonces, cuando legalicemos las drogas, cómo vamos a crear un Estado de Derecho firme que puede evitar que los criminales simplemente cometan otros crímenes. Segundo, hay todo un debate sobre si se va a reducir el encarcelamiento de las personas a partir de la legalización de las drogas. Y hay datos, solamente por poner el dato mexicano, de que 14,000 personas han sido denunciadas por el consumo de las drogas. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuántas de estas personas han sido encarceladas realmente y solamente por el consumo de las drogas, en 2012 fueron 100 personas. Entonces, realmente no habría un impacto enorme en la falta en el cancelamiento de las personas. Tenemos que poner esto en perspectiva. Las drogas no son el principal crimen por la cual las personas, al menos en México, están yendo a la cárcel. Y finalmente, me parece que tenemos que también asumir que sí va a haber un costo en términos de salud, que sí se va a incrementar el consumo de las drogas. Si bien es cierto que hoy es el momento de la historia en la cual hemos consumido más drogas que en
toda la historia del país, lo cierto también es que no tenemos un contrafactual. No sabremos qué pasaría si se incrementara, si las drogas fueran legales o no. Esto no es para prohibir las drogas. Nuevamente quiero acentuar, yo soy una libertaria. Es simplemente para entender que el debate es mucho más complejo y mucho menos romántico, que la violencia no puede disminuirse necesariamente, no va a disminuirse, que el encarcelamiento necesariamente no va a disminuirse y que los usuarios de las drogas... Señor presidente Gaviria, expresidente Gaviria, por favor. Cuando el mundo adoptó la Convención Única de 1961 sobre drogas, se metió en un camino completamente utópico y equivocado. Sobresimplificó un problema y sobresimplificó las soluciones y además pretendió que fuera aplicable a todos los países del mundo. 50 años después nos encontramos con un estruendoso fracaso. Primero, porque el problema de las drogas es extraordinariamente complejo, no simple como lo hace parecer la Convención. Y segundo, porque esa idea de que vamos a vivir en un mundo sin drogas, que todavía no la repitieron en 1998 y todavía no la repiten, es estúpida. Va contra todos los hechos y contra lo que ha pasado en la humanidad por milenios. Es estúpida. Es como si hiciéramos una convención para acabar con la violencia. No vamos a producir armas, no vamos a vender armas, no vamos a meter a la cárcel a todo el que dispare, Es estúpido. Eso nunca va a pasar. Lo que necesitamos es manejar este problema, manejar la gente que tiene vicios, manejar la gente que tiene adicciones, no pretender que haya una solución única para todos los países, porque eso no es verdad. Los señores europeos hace 20, 25 años están adoptando soluciones y no tienen violencia en las calles. ¿Por qué no la tienen? Porque no meten consumidores a la cárcel, porque le ayudan a la gente, porque en Portugal cualquier persona puede ir a un hospital a decir yo soy un adicto a tal droga y le ayudan y se la dan si es necesario, porque manejan el problema de manera inteligente y no dogmática y no ideológica. Miren, en las cárceles hay centenares de miles de personas por drogas, para no hablar de los condenados a muerte. En Estados Unidos hay más de 500,000. México ha puesto más de 80,000 muertos y mi país más de 100,000 en 25 años. ¿Para qué? ¿Para qué si los Estados Unidos más del 70% de la gente dice que la guerra contra las drogas fracasó? Y por eso en Estados Unidos no hay quien defenda la prohibición. No hay quien la defienda, no hay un líder político que la defienda. Tienen que llamar a los amigos de Viena a que digan sí, hay que mantener la prohibición, porque no hay un solo político de Estados Unidos que hoy defienda la prohibición. Simplemente están callados. Esos referendos pasan y pasan y pasan y los políticos todos callados. Nadie se atreve a defender eso porque es indefensable, porque fracasó estruendosamente, porque es una pésima política. Porque ya los americanos entendieron que eso por ahí no es, que no funciona. Y van a ir adoptando estas políticas lentamente. México los tiene que empujar a que tomen sus decisiones más rápidos. ¿O cuántos muertos más hay que poner para que los Estados Unidos se mueva? ¿Cuántos muertos más hay que poner? No. Mire, mi país, Colombia, a ustedes les consta porque lo leen en los medios, ha hecho un esfuerzo descomunal. Los Estados Unidos es el tercer país en ayuda militar en el mundo, el Plan Colombia. Nosotros gastamos el 6% de nuestro producto en seguridad. Tenemos la fuerza pública entre soldados y policías más grande de América Latina, más que Brasil. Tenemos una cosa monstruosa, tenemos una justicia que funciona, una justicia penal que funciona. Ahora lo hablábamos con don Ricardo Salinas. ¿Y qué? Por Colombia sigue pasando la misma droga que pasaba antes. Y por México, después de los 80,000 muertos, sigue pasando la misma droga que pasaba antes. Por favor. So Kevin, it's your turn. Thank you.
Thank you so much, Governor. Thank you for coming, and thank you, Andres, for putting this together. Mr. President, Madam President, it's wonderful to join you. I want to submit to you that we already have the legalization of drugs, and it actually kills more people than any cartel has ever killed. It has killed more people around the world than any transnational criminal organization. And those two legal cartels, one of them is called alcohol, and the other one's called tobacco. One of them, and both of them are run by cartel leaders like Philip Morris and Anheuser-Busch. They have done more damage to the population of the world than any cartel or criminal organization. And the reason is because when you're in the addictive business, you're in the business to make money. And I don't know if you all know this, but 70% of the sales of alcohol in the United States and in most of the world come from 10% of the drinkers. Think about that. 70% of sales, 10% of drinkers. It means if you're in the addictive business, it is your business to get people addicted. Now, don't get me wrong. I am not in favor of a out-of-control prohibition policy based in 1912. I am not in favor of and I'm not in denial of the gross human rights violations that absolutely my country has been guilty of and other countries have been guilty of. I'm also, though, not in denial that we're not talking about Portugal here. I'm all in favor of treatment. We need more people. We need to treat this like a health problem primarily. We're not talking about the decriminalization, which in Mexico you've had for quite a long time if you have under 5 grams of cannabis. We're not talking about that. What we're talking about is nothing less than the mass promotion, commercialization of illegal drugs. And so when we're thinking about solutions, I don't know why we have to go from one side of the spectrum. And I agree, a failed prohibition policy. Although I will tell you, far fewer people use illegal drugs in this world than alcohol and tobacco. But there's a reason for that. It's because we haven't, with those drugs, gone to the other side of the spectrum, from prohibition to the other extreme of the mass commercialization, which is exactly the way this is transpiring around the world. We can have all kinds of interesting ideas up here and speak loftily, but this is about one thing, folks. It's not drugs. It's not about getting high. It's about money. And this is why, when you look at the transnational criminal organizations, this is why they're not making their primary money from cannabis. You kidding me? We grow a lot better marijuana in the US, by the way, than you do in Mexico. So we got that covered. We got it covered. We've learned to breed the THC to make you more stoned than you've ever believed. We have learned to mess with the adolescent brain, to reduce things like IQ, to do all the kinds of negative consequences because of we have that covered. But what the cartels also have covered is mining. And I think mining is legal, right? Logging. I think logging is legal. In fact, cigarettes, 1 out of every 6 cigarettes in this country is illegal. 70% of the cigarettes in New York, where I'm from, are gray market or black market. So we're under an illusion and, like as Very said, a romantic fantasy to imagine that we're going to be able to get rid of how about for getting rid of the violence, Mr. President? How about we introduce literacy and jobs creations plans? Where's the economic stimulus plan? I don't want to put more guns in military and militarized zone, although I'll tell you, I was in Bogota in 1990, and I was in Bogota in 2014. I was much happier in 2014. I'm not saying that it's been an incredible success. And I'm also not saying that the only way to legalize drugs is to have capitalism, but that is the way we're going. And we have all kinds of ideas about better ways to do it, but folks, we're irrelevant. Who's relevant are the people, the shareholders, and the fact that in my country, the private equity firms have gotten a hold of this. That's my worry. Thank you. Expresidenta Ruth, por favor. Thank you so much. Thank you for the invitation. Thank you, Governor, for this opportunity to be here. Well, all I learned about drugs, I learned from the practice. I learned from the reality and from the hard facts. I learned what the criminalization of the drug and the stigmatization of drug users can produce on the level of the health of the population, the health of the users,
but also the public health in general. I am coming from Switzerland. For 10 years, I was responsible for the public health of my country. I saw people dying from overdoses. I saw people being infected by AIDS and hepatitis C. The hepatitis C, we are now paying the price for what happened 30 years ago, and it's a very huge, huge price. I saw people ruined in their future, in their professional possibilities, because they were criminalized, because drugs are not allowed. I saw the obstacles. Criminalization and prohibition is building against the possibility to use the services we could offer. The possibilities to come and to say that you need help. But I saw also the difficulties of bringing really the help to the people. Now I am proud to say, yes, because we could offer treatment, we could offer but also harm reduction. We could go to the people without a moralistic point of view, but speaking really about their right as human beings to receive the services. But this was only half of the way. In Switzerland now, we are in a situation of contradiction. We do a lot of things. We have open places where people can consume drugs, but these drugs are illicit, Mr. Augusta. It is not true that they are illicit. They can be punished because they bought this stuff. And we offer them the place where they can consume it. Can you imagine a state in such a contradiction, saying to the people that it is illicit, but for their health and the health of the population, they have to find places, safe places, with medical services, with social possibilities? No, this contradiction is a contradiction we have really to overcome. And overcome it is to say no criminalization of the consumption, but this means also that these drugs become licit, really licit. That is, that we take control. The state has to take the responsibility of these substances and to offer the people to have a reasonable, a rational way to deal with it. Prevention is difficult in a climate of prohibition. Treatment is difficult. And one thing more. We have a situation in the world where the large majority of the people have no access to morphine. On one side, it's clear. There are priorities in health, in health policies. There are difficulties in some very poor countries. But the reality is also that the diabolization of the substance, the diabolization of this idea to consume morphine, which is so close to heroin, is an obstacle. And the great majority of the people are suffering to death, are really tortured by the pain they have because they don't receive the medication that it is under control. Even if it is recognized as an essential medicine, every government should bring to the people. This is also a consequence of the dogma and not the real way to deal with these substances. Muy bien. Thank you. Professor Kleiman. Thank you. Thanks to all of you for coming out. It's a great honor to share a stage with so many distinguished people. It's somewhat daunting to go last. I'm here because I'll do anything Andres Romer asked me to do. When I was asked to be against the legalization of drugs, I was a little bit hesitant because I'm not against the legalization of all drugs. And I thought back to something that President Obama said when he was a state senator arguing against the invasion of Iraq. He said, "I'm not against all wars, I'm against dumb wars." So, I'm not against all drug legalization, I'm against dumb drug legalization, which is to say commercialization, turning the awesome power of the market and of marketing experts loose on the problem of making as many drug addicts as possible. Because as Kevin pointed out, most of the drugs are consumed by the minority of users who get in trouble. So if you're in the addictive drug business,
you're in the addiction business. Having said that, and that's the way we're going. That's the way we legalized alcohol, that's the way we legalized cigarettes, it's the way we're legalizing cannabis in the United States. So we face a problem of replacing prohibition with something better. We could easily replace it with something worse. I should also say that I'm strongly against dumb prohibition, which is what we have in the world today. Impractical goals such as the drug-free world, militarized enforcement, massive sentences, a war on drug users, all of those are foolish. None of them are essential to the basic policy saying, no, there are certain drugs that you're not allowed to sell commercially, which I take to be the fundamental prohibition idea. So, and we could do better. I mean, I spent most of my career thinking about concrete policies to make prohibition work better. And that whole discussion has gotten lost in the anti-prohibition rhetoric. So if I can borrow a phrase from President Fox, I'm against legalization as a dogma. I'm against legalization as a panacea. If we say we're going to legalize some drug, we have to ask, under what conditions? What rules will apply? I can easily write down a set of rules for legalizing cannabis that would lead to better outcomes than we have under prohibition. I could easily write down a set of rules for legal availability of the hallucinogens, the psychedelics, that would lead to better outcomes than we get to today. I have never seen anybody write down that set of rules for refined cocaine. I won't dogmatically say it's impossible, I'll just say it hasn't been done. And when we look at our success with cigarettes, as Kevin pointed out, we now have a massive illicit cigarette business in the US. And as we ramp up the enforcement to fight back that illicit business, the cigarette business is going to look a lot more like the cocaine business. So what I want to say to you is that the war on drugs and complete legalization are equally chimerical solutions to the real problem that there are chemicals in the world that substantial numbers of people will use to their own detriment. And that's the problem we need to address. Thank you. Gracias. Por favor, un aplauso para todos ellos. Ahora tenemos 30 minutos que compartir. Y pues el diálogo está abierto. Empezamos, señor expresidente Gaviria. Quiero contestar a varias inquietudes. Los europeos encontraron una expresión afortunada para enfrentar el consumo de una manera diferente a como lo hemos hecho los latinoamericanos y los gringos. ¿Cómo? Hablar de reducción de daño. ¿Qué es lo menos dañino para la sociedad? Entonces vamos a evitar la corrupción, vamos a evitar muertes, no vamos a dejar que todos los adictos caigan en manos de las mafias. Nunca han tenido la pretensión de que hay políticas buenas. No, para las drogas no hay políticas buenas, hay políticas menos malas, hay manera de buscar lo que menos daño le hace a la sociedad y es allá donde tenemos que avanzar. Obviamente la legalización de las drogas no es una panacea, claro que no, y nadie está pidiendo legalización de todas las drogas, estamos pidiendo regulación. En la Comisión Global de Drogas lo que hemos descubierto es que lo que tiene controles por el Estado, las drogas que tienen controles por el Estado, los controles funcionan. Lo que prohibimos se convirtieron en monstruosas mafias y en una violencia desaforada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner al Estado a controlar. ¿Qué? Todo. El Estado sí es capaz de controlar. La prohibición lo único que generan son mercados ilegales y las mafias más monstruosas que ha conocido la humanidad. Esa es la consecuencia de la prohibición. La violencia, las mafias. Esa es la consecuencia de la prohibición y de ahí es que nos tenemos que salir. Entreguémosle esa responsabilidad al Estado. Antonio. Yo les quiero... Sí, por favor. Primero, la política de Naciones Unidas, y ustedes como presidentes lo saben muy bien, es
fortalecer y promover el derecho a la salud para todos. Mas de verdad para todos, no solo para los fuertes, sobre todo para los débiles. Nuestras sociedades se caracterizan por la solidaridad entre ciudadanos. Aquí en México se está tratando de construir la ciudadanía. Ciudadanía quiere decir ayudar sobre todo a los más débiles, no ayudar a los más fuertes. Y en relación a la regulación, ojalá, señor presidente, fuera así, pero justamente en América Latina, como también en Europa, y Kevin lo ha mencionado, la regulación de drogas lícitas no funciona. El alcohol aquí se vende non obstante una regulación que vieta la venta de alcohol después de medianoche. Los cigarrillos se venden a todo lado, uno por uno. He hablado y trabajo con un gobernador de un estado del norte de México que me decía que los Zetas en su estado hacían más dinero con la venta del alcohol que con el tráfico de la droga. Esta es la realidad. Eso es, ¿qué regulación podemos imaginar e implementar que nos brinde más resultados mejores o más eficientes? Esto no quiere decir que primero no hay que criminalizar, no hay que estigmatizar ni el consumidor, ni tampoco el pequeño vendedor. Desafortunadamente sabemos que no sirve para nada. Gracias. Tenemos que encontrar políticas más Presidenta eficientes. Ruth. Sí, yo no quiero hacer que los dos campos, dar la idea que los dos campos son tan lejos uno de otro. Y realmente es la situación que de un lado hay la liberalización total y el gran business que tomó toda, de otro lado hay la criminalización total de un Estado totalitario que impide realmente a la persona de vivir normalmente. No, estamos más o menos en la mitad, vosotros como nosotros. Pero hay un problema con las convenciones. No es verdad que las convenciones han realmente permitido de tocar a los más débiles de la sociedad. Es el contrario. ¿Quién son las víctimas de la prohibición como se vive actualmente? Son las minoranzas étnicas, son los pobres, son ellos que realmente no tienen la posibilidad de escapar al castigo de las reglas actuales y son ellos que no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos, a ayudas sociales, a integración social. El sistema ha creado marginalización de la gente y no ha creado realmente la posibilidad de ayudar a ellos que necesitan más ayuda. Gracias, Kevin. I do think I do agree, Madam President, that there's a lot of common ground. But what I struggle to find is the example of when any society has regulated intoxicating, dangerous drugs in any kind of way that was in favor of public health. If we want to, candy coat the word legalization and put regulation, fine. But show me where we've done that in a way. And I agree that we're not wanting to turn into, with all due respect, Saudi Arabia and put everybody, hanging everybody who's using drugs. We're not saying that. But when we look at the poorest, and you can comment on your own country. So when I look at the United States, and we've spent time in Los Angeles, and I go to East Los Angeles, Compton, okay, and then you go to Beverly Hills and Bel Air. Where are the liquor stores in those cities? They're in East Compton, and they're in the ghettos. They're not in Beverly Hills. When you go to Washington, D.C., and you go to Southeast Washington, D.C., where 80% of people are in poverty, the last thing they want, and they say, is they want more drugs for their young people, that more opportunities to sell and use drugs are going to help the poorest people. Tell me how that works. So instead of putting poor people in prison for using drugs, which we don't want to do, I agree, and instead of putting the liquor stores 8 times as many in the inner city in my country than in the rich parts. Instead of doing that, we want to have a health policy. We want to be able to bring more people to health. But when you discourage use
through saying this is something as society that we want to keep illegal, there's a reason why 6 times as many people drink in the world and 4 times as many people smoke cigarettes in the world than use illegal drugs. Because when something is illegal, there's at least a sanction. We don't want to go wild with prohibition. We also don't want to go wild with legalization. But right now, we are doing nothing less than creating the 21st century tobacco movement in the name of marijuana in my country. That is what I see. Ricardo. You know, I think America is a great country and it stands for a lot of things. Unfortunately, there's a small minority there that is highly dogmatic and it has tremendous influence on world politics. Mexico, I'm sure President Fox, and in the case of Colombia, President Gaviria, has been victims of this U.S. policy. We are victims because we get all the money, the gold, from American addicts. And then we get all the guns. And that is the cause of the violence in our countries. And that is why mafias here are so powerful and they constantly kill and maim and damage society. And it's not of turning them into entrepreneurs. We gotta end them. But the way to end the mafias is just like the mafias were ended in the States. The Americans invented prohibition in 1923, and then they backtracked in 1933, and that was the end of the mafias. Because cause and effect, well, the end of the violent mafias that were buying cops, as long as the movie says. Obviously, I have a big question, you know. America is a big market, and I've never heard of a major drug lord in America. We only have Pablo Escobar and El Chapo, but we never heard of Joe Smith, you know. But obviously they're there. So America has a tremendously hypocritical policy of not looking at their own problem and what it causes to us, you know. And I'm going to agree with you that legalization is not the way. Okay, great. I want to give them away for free. Oh, boy. Free. Okay. Free drugs. And you know, Free methamphetamine. I've never agreed with President Lázaro Cárdenas in Mexico, but in 1940 he wrote this law. And it's called the Toxicología. Anyway, 1940, it lasted for 9 months. And then the US stamped on us and said, no, you cannot have free drugs. So that's the third way, okay? We can pretend and continue and extend. We can legalize and turn it into a huge market, which I don't think is a good idea. Or we can give them away for free and then treat the people. Bueno, So in the spirit of coming together, of collaboration, I don't want to invite the members of the Global Commission, who are the world leaders of the anti-prohibition movement, to a common project. Let's get alcohol under control. Let's propose a set of policies to limit the damage that heavy drinking does to the heavy drinkers and to their families, health damage, psychological damage, economic damage, and the damage that problem drinkers do to other people through violence. No country in the world, possible exception of Scandinavia, has anything like a sensibly tight alcohol policy. We can get alcohol under control with a combination of high taxes, limitations on marketing, specific requirements that people who've committed crimes under the influence stop drinking, and we know how to enforce that. And I would add user-set monthly quotas. If we can get alcohol under control, if we can show that you can have a legally available addictive intoxicant without creating a massive public health problem, then we're ready to take on cocaine as a challenge. But as long as alcohol policy is the colossal failure that it is today, I'm not very enthusiastic about trying the same failed policy with cocaine. Presidente Fox, por favor. Sí, muchas gracias. We're getting away from the point, from what is the point. And there's a crucial point, which is governments cannot impose behaviors to human beings that we have been created free. So that's something that we must consider. Now, a point here on what you mentioned.
the statistics of Mexicans in jail is not because of consumption. In Mexico, you can consume any drug you like, so consumption is not forbidden, it's not penalized, it's not a crime. The whole rest of the chain is. Now, the nation that really criminalized, imposed severe penalties on drug consumption is United States, because most all nations in the world do not penalize consumption. And how come this nation is the one that most consumes being prohibited and penalized? And it's clear, prohibitions don't work. And this also about Philip Morris and the cartels and everything. Those mafias work on their underground markets, on illegal markets. So we have to adapt our mind to the new paradigm. Let's think that now drugs are free to use. And then mafias will not exist around, the killings will not happen. Of course, we have a health problem to attend, and we must pay strong attention to that. Information, education, prevention. And this is where family education at home, where the schools educating at home, with public activities related to information will do the job. Muchas gracias. Hay una cuestión que yace debajo de todo este debate y es que lo cierto es que cada quien debate desde su trinchera, asumiendo que los dogmas que cree y que tiene en mente son ciertos. La verdad es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar cuando se legalice la droga porque no se ha presentado dicha liberalización. Y creo que uno de los dogmas que quizá yace más profundamente dentro de este debate es la idea de que México es víctima de Estados Unidos. Yo creo que en parte México es víctima de Estados Unidos, por supuesto, pero es muy fácil decir esto. Es muy fácil porque quita responsabilidad a las autoridades mexicanas. De lo que somos víctimas es de una falta enorme de oportunidad y de movilidad social en este país. La razón por la cual los jóvenes se involucran en el negocio de las drogas no es porque no es porque dé necesariamente altas utilidades. De hecho, los Zetas, cuando empiezas a hacer un Zeta, cuando eres un niñito y eres un vigilante de los Zetas, no te pagan. Lo que te ofrece un cártel de la droga, que no te ofrece ningún otro trabajo cuando no tienes cualificaciones educativas, es la posibilidad de ser muy rico. Si tú naciste en una familia pobre en este país y eres muy ambicioso, tu probabilidad de tener un trabajo es relativamente alta. Vas a tener un trabajo en la maquila. Tu probabilidad de ser millonario es muy, muy, muy baja. Los jóvenes que nacen en clases pobres y en clases bajas y que son extremadamente ambiciosos ven en los cárteles de la droga la única posibilidad de movilidad social. No ven un salario promedio bueno, ven un salario prospectivo, ven la posibilidad de volverse el Chapo Guzmán. Cuando tú eres un mexicano ambicioso y naces en la clase media, llegas a Harvard. Cuando tú eres un mexicano ambicioso y naces en la clase baja, llegas a los cárteles de la droga. Esto lo digo porque quizá I'm getting a little bit away from what's the point. But this is really important because México debe entender que continuar con un discurso de víctima hacia Estados Unidos no nos va a llevar a cambiar las políticas que necesitamos. Y lo que necesitamos es movilidad, reducción de la pobreza y reducción y mejora de las instituciones y del Estado de Derecho. Presidente Gaviria. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Lo que falta es que el presidente de México vaya a Estados Unidos y le diga a los americanos: no estamos dispuestos a poner decenas de miles de muertos porque ustedes no son capaces de tomar decisiones de una política que se sabe que ya fracasó y que la mayoría del pueblo norteamericano. Por lo contrario, este país ha sido demasiado cauto,
en no responsabilizar a Estados Unidos por los daños que produce la droga. Lo fue el presidente Calderón y lo ha sido el presidente Peña Nieto y lo fue el presidente Fox y lo fue todos. Todos han sido cautelosos en no responsabilizar a los Estados Unidos. Eso, Estados Unidos no va a cambiar. Estados Unidos no va a cambiar si no tiene la presión de México y si no tiene la presión de Colombia y si no tiene la presión de socios sin los cuales no tendría política, porque sin nosotros Estados Unidos no tendría política. Ese es el problema que tienen. Sin la colaboración de nosotros, pues nada, la droga les llega allá, ellos verán qué hacen, que la controlen, allá van a llegar si siguen en esa posición irracional que tienen, que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los principios. Segundo, yo no acepto la idea de que la regulación fracasa, que la regulación no funciona. No la acepto. La regulación sí funciona. Funciona en la inmensa mayoría de los países. Lo que no funciona es la prohibición, que genera mafias y solo genera mafias y muertos. Entonces no me vengan a mí a decir que la regulación no funciona. Tercero, no necesitamos reglas para acabar con el alcohol. Eso es un problema de cada país. Y como lo dijo el statement del Departamento de Estado, lo que decidió la Corte en México es un problema de México. Ellos verán qué hacen, que hagan lo que quieran. Eso es lo que tiene que pasar. Habla de un presidente. Presidente Fox. Para alusiones personales. No es así de fácil que un presidente de México vaya y le diga a un presidente de Estados Unidos. Lo que un presidente de México debe de hacer es, sí, tomar una decisión. La droga cruza por México. México no la consume, no la produce. Va a los Estados Unidos. Y es ahí donde se generan los billones y billones de dólares para abastecer a los carteles. Entonces, sí, lo que hay que proceder es racionalmente, es un tema internacional, es lo que acaba de surgir aquí. Que no porque un país como Uruguay tome su decisión, puede operar armónicamente con los países de alrededor. Y además ha sido exitosa la política pública en Uruguay. Lo ha sido en Portugal, lo ha sido en Holanda y lo está haciendo en Washington State y lo está haciendo en Colorado. Pero esta internacionalidad pone ciertas restricciones a la manera de resolver. Sí hay que dar el paso adelante. Un presidente de México un día tendrá que decir, se acabó, maestro, no quiero tu propina de 500 millones de dólares que me mandas, tú detén la droga, tú haz que no circule en todo el territorio de los Estados Unidos. Y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque esto está a punto ya de reventar hacia la liberalización. Canadá, en cualquier lugar, la autoridad se hace ciega y no ataca nada del problema. En Estados Unidos lo mismo, está en las esquinas de las escuelas, está en Hollywood, está en el barrio pobre de Los Ángeles, está en todos lados y no se hace nada. Pero además una gran contradicción, una ley federal que prohíbe, unos estados que permiten, y no hayan cómo resolver ese enigma. Gracias. Antonio. Sí, muchísimas gracias. Unas precisaciones. Estados Unidos hoy en día está viviendo un momento dramático en materia de consumo de droga, de muertes. La semana pasada la DEA sacó su informe anual, 40.000 muertos por consumo de opiáceos sintéticos legales producidos en Estados Unidos. Esto es el problema que tiene Estados Unidos hoy en día en materia de droga y, lo repito, producidos lícitamente por la industria farmacéutica norteamericana. El segundo mito está relacionado a la violencia y también a México. Cuando yo llegué aquí en México, me di la pena de mirar a las tasas de homicidios de México desde 1990 hasta 2008. En el momento en que México estaba más lleno de cocaína que iba a Estados Unidos, México vivía
el periodo con la tasa de homicidio más bajo de su historia. Eso quiere decir que no es el tráfico de droga que genera la violencia. Son otros los elementos que generan la violencia. Probablemente los operadores, probablemente los cambios en los mercados. Los mercados más grandes de drogas, Estados Unidos, Europa, como justamente uno de ustedes estaba mencionando, son los mercados más pacíficos. Entonces no es el mercado de droga que genera droga, son sus operadores y la capacidad del Estado de controlarlo. Y tercero y último punto relacionado a las convenciones internacionales. Que tiene que ver los carteles de drogas, que son empresarios que mueven un producto de un punto a otro y que corrompen. Ellos corrompen mucho. Con el secuestro, el problema del secuestro, no tiene nada que ver. Que tienen que ver con las extorsiones, no tienen nada que ver. Que tienen que ver con la impunidad que vive México. 96% de los crímenes de fuero común impunidos. No tienen nada que ver. Hoy hay más tráfico de drogas a través de México que hace 4 años, porque ya los grupos han reconstruido sus redes de corrupción. Y por último, las convenciones internacionales. Es cierto, las convenciones internacionales, pero son un marco jurídico y la responsabilidad de implementarlas es de los estados. No es de las Naciones Unidas. Son los estados que deciden sus presupuestos, cuánto invertir en prevención, cuánto invertir en salud, cuánto invertir en trabajo. Para nosotros y para todos, ojalá que no hubiera violencia en el mundo, que no hubiera guerra, que no hubiera pobreza. Objetivos ideales, utopías. Pero se vive también de utopías. A los estados, a los hombres de estados, hacer de manera que no hay guerras, que no haya violencia, que no hay pobreza, que haya salud e educación para todos. Gracias, Antonio. Presidenta Ruth, ahorita un segundito. Presidente Gaviria, un segundito. Vas, Presidenta Sí, Ruth. yo estoy lista de hablar del alcohol en relación también con la droga, pero lo hago en otra manera que ustedes, en 2 maneras diferentes. La primera es que los beneficios de la droga son más grandes que los beneficios del tabaco y del alcohol, en el sentido que en el viaje de la producción de cocaína, por ejemplo, hasta el mercado hay una explosión de beneficios que permiten la corrupción y todo esto. La segunda remarca que quiero hacer en la comparación del alcohol es que sí, el alcohol puede ser dañino, puede producir daños, pero hay también un largo consumo recreativo de alcohol que no produce daños, que es algo muy agradable, que cada uno le gusta. El que es la prohibición es que una prohibición también de un consumo recreativo de una sustancia que puede también ser consumido en modo razonable. Kevin, después Ricardo, Clayman, Presidente Gaviria. Several points. First, I'm glad I'm not the U.S. President, President Gaviria, because I don't know if this is a debate or a shouting match sometimes, but listen, we want to have a rational conversation about the pros and cons. No policy is perfect. I know as presidents you have to fit a policy on a bumper sticker or a button to get support sometimes. But a good public policy doesn't fit on a bumper sticker or a button. Okay? These are complex issues. Obviously, alcohol, I don't think Mark is, and I'm not arguing for alcohol prohibition. Alcohol, but there's a reason. There's a reason. It's not contradictory. Alcohol, as you said, Madam President, has been in our history for, you talk about Adam and Noah, 5,000 years, used by the majority of the population. Illegal drugs used by less than 10% in any society in modern times of the population. So of course there is a difference. That's why we're not arguing for the prohibition, but we're saying, wait a minute, there are huge problems with the quote-unquote regulated drugs. Antonio brings up deaths. Yes, we don't have 80,000 deaths from cartels, but we had 40,000 from a legal drug called OxyContin.
And those are drugs, the opiates, that are pushed by legal pharmaceutical companies whose business it was 10 years ago to go to the poorest parts of Virginia and West Virginia and Kentucky and hook as many people with pain as possible. And now we have 40,000 deaths. This is another example of the failure of what's going on. The last point I have to bring up, because President Fox brought it up first, is Colorado. Has anyone been to Colorado lately? Okay, you seem very happy about that. But let me tell you what's going on in Colorado. You can't walk down the street without seeing a billboard saying free dab of 98% THC, free samples if you want to come in the store. You can't open a newspaper without seeing a picture of a gummy bear, a candy, a lollipop, a chocolate bar, a Tootsie Roll with 30, 10, 20, 30 milligrams of THC being promoted for young people to young people's brains. You cannot walk in Denver without smelling marijuana from going on, and it's affecting you if you live in an apartment complex with your kids and your kids are playing in the playground and your neighbor is smoking marijuana on their balcony. That's allowed now. So the idea, now I don't know if you're clapping because you want that to be allowed or you like that point, but listen, the idea that we would want to mimic what is happening in Colorado, please spend some time there and see what this is all about. Because if you talk to the school leaders, and by the way, it has never been a better time to be a drug dealer than it is now in Colorado. Demand has surged. The black market is thriving. When you're under 21, where do you go? When you don't want to pay the 30% tax, where do you go? When you want to buy pot at 3 in the morning, where do you go? You go to the drug dealer that you were going to before. Gracias. Ricardo, por favor. I think we should come back to what's the point? What's the point? Do we want to continue with this dumb idea of prohibition, with these horrific consequences that we have? Now, you mentioned 40,000 dead people for opiate overdoses, and that's a DEA statistic. No, it's not. It's a health statistic. Okay, well, I'm sure it's going to do a lot for the DEA budget. No, it doesn't. Because if we look at what kind of money is being spent in this fight against drugs, it's enormous. The tremendous resources are being squandered, both in the US and in all the Latin countries, that should be going to having an effective justice system. So, of course, all kinds of substances have all kinds of bad problems. What can we say? If you eat too much sugar, it's bad for you. If you have too much alcohol, but that's not the point. The point is this prohibition has got to stop. And we got to look at the problem some other way. Now, you immediately jump to the next question is, well, we should legalize it and it has all these problems. No. But the problem is we got to stop prohibition. Because this policy has been in effect for way too long. And I would have to disagree with our Italian friend. The consequence of violence in Mexico is definitely the mafias, definitely. We live here. Mexico, the statistic is a very broad statistic. If you look at the statistics for Michoacán, for Guerrero, for Chihuahua, for Sinaloa, they're completely different from the statistics for Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala, y Puebla. It's completely different. The mafia has way too much money and way too much power, and we need to take that away from them. And we do that by stopping prohibition. Presidente Gaviria. Lo que dijo el amigo de Naciones Unidas es inaceptable e impensable. O sea, en Estados Unidos no hay quien defienda la prohibición porque nadie se atreve a decir eso, porque lo ridiculizarían. Decir a estas alturas de la vida que el tráfico de estupefacientes no genera violencia es una estupidez. Estamos en México, por Dios, ¿cómo va a decir usted eso? O sea, es una cosa que no resiste ningún análisis. Usted no puede decir eso. El tráfico de estupefacientes es el culpable de la muerte de 80,000 mexicanos en los últimos 8 años. ¿Cómo va a decir que no genera violencia? No, así no pueden defender la Convención Única de Estupefacientes. Por favor. Io no he dicho que el tráfico de drogas o que los mercados de drogas no generen violencia. Nunca lo dije, sería estúpido decirlo. Que me permita.
Lo que yo estoy diciendo es que no son necesariamente las drogas, son los mercados. Y son las condiciones adentro de las cuales esos mercados se desarrollan. Estábamos hablando de Michoacán, perfectamente. Uno de los grandes problemas de Michoacán es la extorsión a los productores de abogado, que no tiene nada que ver con drogas, o me equivoco. Yo quisiera explicarle un momento, el análisis que se hace sobre droga. Droga es un negocio extremadamente racional. Hay empresarios en el mundo de la droga. Aquí en México, una de las figuras más importantes, más característica de la violencia de los carteles era el pozolero de Tijuana. Probablemente ustedes se acordarán. ¿Quién era? Era un señor que solucionaba los muertos en el ácido. 300 cadáveres. No se quedaba ningún resto. Violencia escondida, porque el negocio es demasiado importante. Y si yo puedo pagar, como desafortunadamente ha sido el caso durante más de 100 años, sigo pagando. Cuando pero se rompen algunos equilibrios, cuando entran actores que no son empresarios, son exmilitares, que manejan la violencia, allá explota la violencia. En Ciudad Juárez, ¿quién eran los responsables de la violencia? Las pandillas, organizaciones criminales territoriales, extorsión, robo, secuestro. Estas eran sus capacidades. Entonces la violencia tiene, El Salvador hoy en día tiene una de las tasas de homicidio más altas de todo Centroamérica, pero no pasa droga. Es demasiado chico para que pase droga. Hay mercados locales. Pero el sistema de justicia está colapsado. Está colapsado por esta lucha contra las drogas. Lo que pasa en Michoacán es que la familia y los templarios y todas las demás mafias que hacen su dinero con las drogas van tomando territorios y como tienen mucho dinero y tienen armas y ya vieron que el Estado no los para, pues se expanden a otras cosas como extorsión de aguacate. O que no hacen... Pero el fondo del asunto es que hay que quitarles el dinero y las armas, parando la prohibición. Armas. Sí. Perfecto. Viridiana. Creo que es muy importante identificar aquí una parte de la regulación que no hemos tocado y que me parece muy relevante para la futura legalización de las drogas, y es cómo vamos a regular el mercado económico que va a surgir y las empresas que van a surgir. Porque tenemos que asegurarnos que estas nuevas empresas que se dediquen a la comercialización generen empleos dignos, de buenos salarios, con capacidad de movilidad social. Ha habido muchísima... Claro, claro, de eso estamos hablando. Me preguntó si vendiendo droga. Sí, pero creo que es muy importante que identifiquemos que esta apertura de la cual estamos hablando no se va a dar de forma romántica, se va a dar como se da en el capitalismo, se va a dar simplemente dando más fuerza a quien ya la tiene, por ejemplo, en términos monetarios, etcétera. Entonces creo que sí es importante discutir esta cuestión social. We just have 2 minutes and 40 seconds to end and to finish this section. We already gave 8 minutes more, so please try to be briefly the last comments for this section. So I think when we look at Knights of Templar, we look at these organizations, cocaine consumption has fallen in the United States by about 40-50%, okay? The Knights of Templar are in the gold market. They're in the mining market. They're in these other legal markets. They haven't reduced. There's been a huge reduction, actually, in consumption of some drugs like crack cocaine and cocaine in the United States, but the violence has increased. And if we want to talk about public opinion, I've heard this over and over. I'm glad Mr. Salinas said he's not in favor of legalization. I think that's good. But when you talk about, we don't want to give away free methamphetamine, though, I don't think either. And I think we should think about that first. But when we talk about the public opinion in the United States who's defending, I don't know what the word prohibition means, but if you're looking for people that are coming out in favor of the legalization of crack or heroin or let alone giving them away for free, you also can't find anybody to do that. I mean, you couldn't get Bill Clinton to serve on the Global Commission. There's a reason. We don't want to have and the people don't want it. And by the way, the people of Latin America don't want it either. Over 65% of Mexicans surveyed don't want drug legalization. Over 65% of Uruguayans, even after the Uruguayan government threw $5 million in a PR campaign to convince their people to go along with this policy, wouldn't agree with it.
And if you go to Peru, we're looking at something like 90-some% across the region. So it's because people are living also with the effects of drugs and drug violence. They are naive. They are not naive because they're saying we need rule of law. We need our law enforcement not to be corrupt. We need an education system. We need a health system. We need these things. The answer is not legalize drugs and get that bullied America out of there and we're done. Ok, muchas gracias. Mark. So ¿Es conclusión? I just want people to know ¿Son conclusiones? that when I asked Ya. my colleagues on the other side to propose practical policies to control the enormous damage, including the enormous amounts of violent crime and domestic abuse and sexual violence that's done by alcohol, what we heard was silence. President Dreyfus made the perfectly good point that most people who drink, like to drink, don't do themselves any harm. It's true of most people who smoke pot. It's true of most people who use cocaine. It's true of most people who use the opiates. All of these drugs are fun and beneficial for most of the people who use them, and horribly damaging. Señoras y señores, se acabó el tiempo. Un aplauso para todos. Este segmento, faltan 2 segmentos más. De verdad, inolvidable, extraordinario. Otro aplauso por este segmento. Vamos al tercer round. Cada uno de ustedes, tengo algunas preguntas del público, otras las hará su servidor. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para contestar, solo uno, y posteriormente, en el último round, tendrán 2 minutos para decir lo que quieran. Aquí no hay políticas de prohibición. La única regulación es que, ojalá, si quieran, propongan algo para que se lleve a cabo una política pública que funcione. En estos minutos creo que hemos coincidido en muchas cosas. Todos apoyamos una política preventiva, una política de salud. Todos sabemos que existe un mercado. Para algunos el mercado como existe puede ser contrafactual y no ha funcionado. Hay aquí una gran diversidad donde a lo mejor se podría decir de que sí hay que legalizar bajo determinadas regulaciones. Todos estamos de acuerdo y nos ha quedado muy claro que el punto de la libertad no ha sido confrontado de una manera todavía cabal y se ha puesto por encima otros temas. Brevemente le voy a hacer a cada uno de ustedes unas preguntas muy rápidas. Señor presidente Fox, usted defiende vehemente la libertad bajo 2 condiciones, si entendimos bien: que no le haga daños a terceros y que el gobierno no se meta en lo que el individuo quiera hacer. Le pregunto, ¿qué pasa si yo como individuo o como padre de familia no quiero que mis hijos se vacunen porque soy libre de ello, que no vayan a la escuela, es más, que no se pongan cinturón de seguridad y que no aprendan evolucionismo? Ahorita me contesta. Antonio, me llamó mucho la atención que empiezas diciendo que llevabas, antes de empezar el debate, adicto a la nicotina. Primera pregunta, porque serán 2 muy breves. Una es, ¿qué te parece que te prohibamos fumar de ahora en adelante? ¿Qué mercado? ¿Qué te pasaría? ¿Pensarías que estoy afectando tu libertad? ¿Que realmente eso es injusto? O si estás en contra de este mercado, ¿qué propia sanción tú te impondrías? Y 2, tú trabajas para la ONU, lo cual siento que ya no te permite ser muy libre en tus observaciones y por eso he visto una serie de contradicciones. Y una de ellas, y quisiera que me la dijeras si se puede: si el día de mañana ya no trabajaras para la ONU y hicieras una organización ciudadana en beneficio de la sociedad, no que tengas que defender un mandato, ¿qué política pública específica harías que realmente permitiera una legalización regulada de todas las drogas? Don Ricardo Salas Pliego, esta es una pregunta del público. Se llama Arturo, no sé, Velázquez, ahorita veo el nombre. Él nos pregunta, la política de TV Azteca es Dino a las drogas. ¿Cómo coincidia, don Ricardo Salas Pliego, esa política con regalar las drogas? Ahorita la decimos. Perfecto. Viridiana, me provoca de manera fundamental que digas yo soy libertaria
y que luego digas, sí, pero el costo-beneficio es contrafactual y no podemos medir si una política como esa es mejor que otra porque no podemos saberlo. Un libertario, primero y antes que todo, está a favor de la libertad. No importa el análisis utilitario costo-beneficio, ni el utilitario ni el deontológico de ningún tipo kantiano. Un libertario defiende la libertad. Si tú eres una verdadera libertaria, mitigarías los costos del consumo y de la legalización, maximizarías el gozo y el placer, pero ante todo defenderías la libertad. No te llames libertaria a menos que realmente lo seas. Presidente Gaviria, pregunta para usted. Nadie es más vehemente para defender lo que usted ha defendido. ¿Por qué como presidente no lo hizo? Kevin. With Kevin, you and Mark Lehman, who was my professor at Harvard, I have big problems because you're wishy-washy. I would love to be your girlfriend. Yes, but no, but yes, but no. It's yes or it's no, because we cannot keep playing this game, please. So my question is the following. You said, of course there's a market, and that market are cigarettes, and it's alcohol, and it's terrible. But again, that's a fallacy, because before we had a market of prohibition of alcohol, and it was so terrible that they decided to choose. Do we have what we have or we don't? But you said, I agree with you, I don't want to go back to 1912. So what the hell do you want? Please be pretty specific. Which drugs and how, okay? Presidenta querida Ruth de Suiza, yo sé que el cargo que usted tomó es distinto porque son rotativos y el poder para ello es distinto. Me encantó que usted dijo algo que nadie había dicho, el placer de drogarse. Con moderación, el que quiera tomar alcohol, que tome alcohol. El que quiera comer papas, que coma papas, y vamos a defender la libertad de la gente. Mi pregunta es, si hay algún país que no ha hecho nadititita para esto, es Suiza. ¿Cómo se lo explica? Sobre todo usted habiendo sido presidenta de dicho país. Quisiera oír más de Suiza y siempre más de Uruguay, y más de México, y más de Holanda, y más de Colorado. Pero ¿qué pasa con Suiza? ¿Y por qué no? And Mark Lehman, the last question, because you were my professor. I love your book, Against Excess. And in that book, you are pretty clear. Between prohibition and legalization, you have quotas, you have taxes, you have rights, you have any kind of regulation. And it's not true that it's legal or not legal, that everything is legal. What is true is that everything has a market. Everything has a market. But you taught me that monopoly was the worst of all markets. Why don't bring and regulate a clear and transparent competition in a market that, because it has a monopoly, is creating a second black market that is damaging very strongly the health, the life, and the dignity of many people in Latin America and in the world? And those are our questions. You have just 1 minute to answer, okay? We will start with President Fox. Bienvenido. Bien, precisamente el ejemplo que plantea Andrés sostiene el argumento y le da validez. Un padre, por supuesto, en el cuidado de su familia y de su hijo, será cuidadoso en proveerle todos los elementos para su salud. Y lo mismo sucederá en el nuevo paradigma de las drogas, por eso no hay que pensar que será la locura. Y regreso al ejemplo que yo daba del fruto prohibido. Si la manzana, fruto prohibido, resultó tan atractiva para Adán y Eva, ¿por qué mejor no se les dijo, esta manzana tiene lombrices, te va a hacer daño para tu estómago? Y supongo que dando razones todas las personas entendemos y ejercemos. Se terminó el tiempo, luego tendrán 2 minutos más. Gracias, un aplauso, por favor.
Antonio. Dos preguntas en un minuto. La primera, fuera ilegal el tabaco, qué bueno, habría ya dejado de fumar. Muy probablemente sí. Y te digo algo más, te digo algo más. En mi casa la ley la hace mi esposa. No puedo fumar. Y tiene razón, mis hijos me sacan afuera de la casa si me ven con el cigarrillo. Qué bueno, ojalá hubiera sido así cuando era joven y mis papás fumaban, en donde aprendí a fumar. Segunda pregunta, si no fuera del ONU, no, probablemente trataría de hacer el mismo trabajo, quizá con la Comisión. Creo que hay muchísimos puntos en comunes. Se puede de verdad construir una respuesta inteligente a muchos de los problemas que hoy en día tenemos, fundamentándolos en el derecho a la salud para todos, de verdad para todos. Gracias. Un aplauso. Don Ricardo. Yo soy un firme creyente que el abuso de las sustancias es malísimo. Y aquí está mi hijo y seguramente por ahí están otros viéndome. Yo jamás les recomendaría que probaran la marihuana, ni mucho menos la cocaína. Pero existe entre nuestra cultura muy prevaleciente el ingerir alcohol. Y en la casa, en la mesa, se comparte el alcohol, se prueba y se toma como un estimulante socialmente aceptable y que no tiene ningún elemento criminal. Así que con razones se puede hablar, se puede educar, pero prohibir hay que parar. La prohibición per se no nos lleva a nada, nos lleva a una desintegración del sistema de justicia, del sistema legal. Y por eso no podemos seguir con la prohibición, necesitamos parar la prohibición. Y en términos de política pública, por supuesto, se regalan en las clínicas de salud como se dan las medicinas a cualquiera que las necesita. Esa es la política. Gracias, un aplauso, por favor. Viridiana. Si ser libertaria significa no creer en el rol del Estado como un proveedor de servicios, como un regulador del comportamiento, entonces claramente no soy libertaria. Creo que a lo que yo me refería cuando dije soy libertaria es a que creo que debe existir una libertad en los individuos a escoger, pero creo también en el rol del Estado en promover esa libertad en las personas débiles, por ejemplo, en las personas que si dejáramos todo a las fuerzas de la libertad y la naturaleza simplemente no podrían defenderse a sí mismos con la misma fuerza. La libertad de que consuman cualquier droga. La libertad de que consuman lo que desean consumir. Perfecto. Eso era a lo que yo me refería. Don Gaviria. Tienes 13 segundos más, perdón. Tenemos 20 segundos más, perdón. Perdón, ofrezco una disculpa, perdón. Creo que no tengo más que decir. Creo que este debate es un poco del siglo anterior. Tenemos que empezar a pensar en consecuencias. Es que fue lo que entendí, que habías terminado. Ofrezco una disculpa. Don Gaviria. Cuando yo era presidente, los carteles de la droga no eran mexicanos, sino colombianos. Y la droga pasaba por el Caribe y no por México. Fue cuando Estados Unidos tomó la decisión de bloquear el Caribe, que desvió la droga hacia México y le hizo el favor a México de que la droga pasara por aquí y no por el Caribe. Esos carteles, como todo el mundo lo sabe y saben de Pablo Escobar, adquirieron un poder que llegó a amenazar la democracia, el Estado, se volvió un problema militar gigantesco, no solo para nosotros, sino tuvimos el narcoterrorismo más terrible que ha vivido el mundo en su historia, tumbaron aviones, volaron edificios, toda suerte de cosas. Entonces, eso era sencillamente una batalla por la supervivencia del Estado colombiano, y así lo tuvimos que ver. También en ese periodo creamos una procuraduría que es mucho más poderosa que la de México. Perdón, el tiempo se nos terminó. Bueno, listo. Minutos. Gracias. Kevin. Well, first, Andres, I'm going to say, as attractive as you are with that pink tie, my wife would have a big problem with you as my girlfriend. So I'm glad you don't want to be my girlfriend. But
the reality is, this is a complex issue. This is, if you learn anything from Mark's class, it's that it doesn't just fit so easily. And so what I would do is realize this isn't just like any other right to consume a sugary drink or a soda or a candy bar. Because when you're on a soda or candy bar, you're not affecting the people on the road when you're driving. You're not affecting your employer when you come to work when you've eaten a candy bar versus when you've had methamphetamine or cocaine. So let's stop pretending that this only affects the user and that the behavior is like when you eat a candy bar or a soda that doesn't affect anyone else. So what that means in terms of treating it is that also these drugs can produce criminality, even if you're an addict. If you crash a car, if you're drunk, you might be addicted to alcohol, but you also need a consequence. So it depends on the individual, but you need to have prevention and early intervention. You can't do that with Philip Morris in charge. Bravo, un aplauso. And I think prohibition could also cause criminality, by the way. I didn't understand. Mi querida presidenta. Sí, es un proceso político que se debe hacer. Y ese proceso político se debe hacer con experiencias reales y el análisis de esas experiencias y se debe hacer con un debatito honesto con la población, con los ciudadanos. Y quiere tiempo. Por ejemplo, en Suiza tenemos un tipo de regulación con la prescripción medical de heroína. Es un tipo de regulación. Y esta nos costó 5 años de experimentación con la crítica muy fuerte de su organización, pero que al final los ciudadanos han podido realmente ver el resultado y aceptarlo en un voto popular. Es decir, que también los pasos de la regulación se deben hacer así. Los Estados Unidos... Tiempo. Un aplauso, por favor, para la presidenta. Mark, please, your turn. I think you need to take the course again. You put me A. I think you made a mistake. You put me A. So a competitive market is the best engine ever invented for product innovation, marketing, and cost minimization and price minimization to get consumers to use as much of a product as possible. And monopoly defeats all of that. With respect to most goods, that competitive result is acceptable, though I actually disagree with Kevin about sugar. For a small number of goods, addictive drugs, gambling, fatty and sweet foods, some people develop bad habits. For those goods you'd like high prices and weak marketing, state monopoly is actually a good policy. Un aplauso, por favor. Señoras y señores, vamos al último round de este gran encuentro, el momento épico del 2015. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos ininterrumpidos para concluir y para dejar el mensaje que consideren más importante en la memoria de este evento y para hacer cambios hacia el futuro. Of what's the point of prohibition. Empezamos con usted, Presidenta Ruth. Bien, yo diría que la guerra contra la droga se acabó con la victoria de las drogas. Es decir, que las drogas se encuentran ahora en todo rincón de las calles y que la única posibilidad es de regular, de tomar control sobre este. Puede ser un monopolio, sí, es una solución. Puede ser prescripción medical, otra solución. Depende del daño de las diversas sustancias. Hay que imaginar soluciones. Tengo que decir, sin agresividad, que los Estados Unidos, que de un lado fueron prohibistas de prohibición muy fuerte, y de otro big business con todas las posibilidades de hacer dinero, no es un modelo por el mundo, ni el uno ni el otro. Gracias. Regresemos el reloj, por favor, a 2. Mark, it's your turn. So, what Andres said was the key fact. There will be a market in any case.
whatever policy we adopt. There will be a legal market, there will be an illegal market, or there will be a mixed market, as we see now in cigarettes in the U.S. There will be damage. There will be damage from addiction. There will be damage from intoxicated misbehavior. And there will be damage from attempts to evade whatever the rules are about the market, from illicit enterprise. We ought to be seeking policies to minimize the total damage. That is not summarizable in a slogan, end prohibition. So, some specific examples. We should raise alcohol taxes. We should ban alcohol marketing. We should have aggressive anti-marketing of alcohol. We should force people who commit crimes under the influence to stop drinking. We should, yes, ban combustible tobacco products. 40 million people alive today will die early from smoking. That number would be cut at least 90% if they switched to e-cigarettes. Now that we have an alternative we can offer people, other than going to the black market, we should ban combustible tobacco products and replace them with e-cigarettes. For the drugs we continue to prohibit, and there will be drugs we continue to prohibit, we should enforce the laws in a way that recognizes that the laws cannot reduce consumption very much, that enforcement can't reduce consumption very much, given prohibition. Enforcement should be designed for public safety, not to pursue a drug-free world. And again, we know how to do that. And for the people whose addiction leads them to commit crimes, we should require them to stop, whether the drug is legal or illegal. And again, that's been successfully done. There are solutions here, they're not simple. Gracias, un aplauso. 2 minutos, presidente. Hemos hablado bastante de la relación entre drogas y salud, de la relación entre drogas y derechos, de los problemas que genera la violencia que genera el tráfico internacional de drogas. Pero hoy el principal problema en las ciudades de Latinoamérica es el consumo local de drogas. Esa ilusión de que no hay consumo local de drogas es mentira. Eso no es verdad. Son estadísticas mal hechas, las hace el Estado, la gente no contesta la verdad. Hoy en Brasil ya llegó a los niveles de homicidio de Colombia por cuenta de tráfico local de drogas. ¿Por qué hizo Uruguay lo que hizo? Porque se le estaba aumentando la inseguridad por tráfico local de drogas. ¿Por qué en Europa lograron eliminar la violencia de las calles relacionada con las drogas? Porque tienen una política mucho más liberal. Hoy las bandas que roban en Bogotá o que roban en Sao Paulo, las que roban los celulares, las que atracan, lo hacen para comprar cocaína. Para eso lo hacen, no es para comer, no es para llenarse de plata, es para comprar cocaína. ¿No será mejor darles la cocaína que dejarlos que roben de esa manera? ¿Por qué no se han desarrollado en otras partes? En Latinoamérica, en las ciudades, tenemos 4 o 5 veces los homicidios que hay en el resto de ciudades del mundo, incluido Asia, incluido África. Es una verdadera epidemia de inseguridad, toda causada por consumo local de drogas y toda causada por la manera como manejamos el consumo de drogas en América Latina. Un aplauso, gracias. Reloj, 2 minutos. Thank you so much. I mean, I think it's been summarized in terms of these are going to be complex solutions and they can't be simple. But I would agree with everything Mark said and add to it by talking about, when we're talking internationally, to look at rule of law, look at corruption, look at jobs programs, look at anti-poverty programs, and how they are working or not working in society. Right now with, let's say, marijuana decriminalized in Mexico, 5 grams, no one really knows what happens if you have over 5 grams. But the police who catches the poor kid is going to say, you don't have under 5 grams, you have 9 grams, because I said you have 9 grams, and therefore you have to pay me and you have to do more. But the answer isn't give the kid a free pot so he could fry his brain. How does that help the developing world? Tell me, with China and with India and with Singapore and South Korea, tell me how in the world Latin America will compete for jobs and in the future, let alone in wells of the United States, when you're giving away free methamphetamine and crack cocaine to your young people. Tell me how you will have a prosperous society. But Ruth, that was what we were presented with, not by you, but by others. The other question I want to leave with is,
We would ideally want a state monopoly of things. We would ideally want to restrict advertising. We would ideally want to restrict things with alcohol and everything else. We've seen it's impossible with alcohol. We've seen it's impossible to even, the idea of banning cigarettes, as much as I would agree with what you said, Mark, with e-cigarettes, is unthinkable in the world right now, given the control of big tobacco in West Africa, Europe, Asia, and continuing in the United States. And I would finally like to say, and I'm hoping President Fox and others may be able to speak to this, you know, we got to think about what this is about. This is about money. And the reality is, there are people on the stage to speak to this. You know, we got to think about what this is about. This is about money. And the reality is, there are people on the stage, including President Fox, my understanding, that you're a part of a company that's investing in what your business partner called himself big marijuana. So let's talk about why we're arguing the facts that we're arguing. Se acabó su tiempo. 2 minutos, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, han pasado más de 4 décadas desde que se declaró la guerra contra las drogas por parte del presidente Nixon en Washington. Y México acata ciegamente esta política infame que solo genera violencia y ganancias para los cárteles. Las fuerzas económicas en juego son muy poderosas. Estamos hablando de más de 400,000 millones de dólares anuales en ganancias de tráfico de drogas. Estas ganancias corrompen todo a su paso. Y la política vigente implica que el Estado renuncia a su derecho a regular esta industria, dejando la tarea en manos de los capos de la droga. Esta guerra de los Estados Unidos, ellos ponen el dinero y las armas y nosotros ponemos los muertos. Me parece una pésima acuerdo. Por eso debemos terminar inmediatamente la prohibición contra las drogas, empezando por la cannabis, y con eso vamos a desarmar el andamiaje fundamental de los cárteles de la droga. Entonces también vamos a liberar a los sistemas de justicia para que puedan garantizar la seguridad y restablecer el imperio de la ley. Y los grandes recursos que se están gastando en corretear a los narcos sin ningún resultado se van a invertir en educación, en salud y en proyectos productivos para que los jóvenes tengan una visión de futuro que no sea aspirar a ser el Chapo Guzmán. La prohibición es injusta porque me dicen a mí lo que yo tengo que hacer. Allá dice, you should do this, you should do that, you should do that. I don't like shooting. ¿Somos hombres o somos payasos? ¿Somos libres o somos niños? En una sociedad de adultos no tiene por qué el Estado estarnos diciendo qué hacer y qué no hacer. La libre elección cuenta. Se acabó el tiempo. 2 minutos. Muchas gracias. Quiero simplemente resumir mi postura y quiero también abordar el tema que me pareciera debió haber sido el tema de este debate. Porque creo que, y lo platicaba con Andrés hace rato, creo que este debate está centrado o se ha enfocado entre los que estamos o supuestamente estamos en contra de la legalización y los que están o supuestamente están a favor de ella. Cuando en realidad este debate me suena más bien a falso debate y me suena más bien a personas que estamos más preocupadas sobre cómo le vamos a hacer para regular esto y que no suceda una explosión descontrolada de consumo, etcétera. Y aquellos en los cuales están empujando para que esto suceda sin necesariamente ahondar detenidamente en cuáles pudieran ser las consecuencias de segunda derivada. En fin, creo que el próximo año, el próximo debate debe ser sobre cómo y sobre hasta dónde. Pero resumiendo lo que a mí me parecen 3 preocupaciones fundamentales. 1, no queda claro que necesariamente que la liberalización de las drogas vaya a reducir el crimen. Pudiera ser que el crimen simplemente cambiara de giro y se dedicara a hacer otras cuestiones, como lo hemos visto en ciertos grupos criminales en México, que cuando vieron reducida su capacidad para venta de droga, empezaron a extorsionar y empezaron a secuestrar. Segundo, no queda claro tampoco que vaya a reducir el número de personas que están en prisión. Y tercero, no queda claro tampoco que no vaya a tener un efecto, al menos de corto plazo, en el consumo. Lo cierto es que al día de hoy cerca de 79,000 mexicanos consumen marihuana o aceptan que consumen marihuana en las encuestas, probablemente sea mayor el número que realmente lo haga.
y muy probablemente veríamos un incremento en este número de consumidores si legalizáramos las drogas. Entonces hay que pensar en cómo vamos a fortalecer nuestro sistema de salud y nuestro sistema de Estado de Derecho, que de por sí ya es bastante débil. Un aplauso, por favor. Sí, muchísimas gracias. Una palabra al respecto de lo que mencionó Kevin. En Seattle, casi el 50% de lo que se vende es a empleados de Microsoft. Así que de alguna manera tiene un buen efecto la marihuana. Y no soy socio de nadie. Por favor, respeto. No soy socio de nadie en producción de marihuana. Doy por hecho que el tránsito ya está marcado para derrumbar la prohibición. Y ahora hay que pasar el balón a la ofensiva, a quienes van a construir el mejor modelo, las mejores políticas públicas para este nuevo paradigma. Y sin duda, la Corte en México ya marcó un camino que va a ser mucho más acelerado que el de Estados Unidos, porque bastan 5 casos iguales al que se presentó para que se convierta ya en nacional y completo el paso hacia esto. Entonces, aquí mi preocupación es que el balón a la ofensiva se le va a pasar al Congreso, al Senado, lo cual me preocupa sobremanera, la capacidad que tengan de hacer las cosas como deben de hacerse. La invitación sería que participen los expertos, participe fuertemente el sector salud, participe fuertemente los sectores de seguridad para que hagamos una regulación totalmente positiva y buena para pasar de un paradigma al siguiente paradigma que a mí me parece que ya es irreversible. Un aplauso, por favor. 2 minutos. Qué suerte tengo la responsabilidad de concluir. Y estoy totalmente de acuerdo con el presidente Fox. Se necesita un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que afortunadamente se podrá dar en abril del año próximo con la UNGAS. ¿Cuál tendrá que ser este paradigma? Bueno, el que nos muestra, como se ha también mencionado aquí, las transformaciones que han ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años. Estamos en una aldea global. Las diferenciaciones que había hace 30 años entre países productores, países de tránsito, países de consumo, ya no existe. Somos todos países de consumo. Y si el problema es un problema de consumo, las respuestas tienen que ser respuestas de salud. Limitar el consumo, ofrecer tratamiento y rehabilitación. Y en este sentido, independientemente del debate, prohibición o no prohibición, enfocámonos en despenalizar el consumo de droga. El consumidor no es un criminal, absolutamente, ni si es habitual, ni si es saltuario. Primero. Segundo, proporcionalidad de las penas criminales para los delitos de narcotráfico. No hace sentido meter un joven a la cárcel por, desafortunadamente, vender droga a la esquina de la calle. El día después habrá otro. Entonces, tenemos que encontrar una manera para recuperar las calles, para que no haya estos espacios. Prevención integral. Paramos de hablar de sustancias, marihuana, cocaína. Todas las sustancias tienen que ser prevenidas, también las lícitas, como también crear ciudadanos más fuertes. Se acabó el tiempo, perdón. Señoras y señores, si prende la luz, por favor. Primero, antes de pasar al enorme reconocimiento y la gratitud de estas grandes personales que le han tenido la confianza a Suelas Ideas de participar en un debate memorable, que sin duda alguna
se proponen políticas públicas, estamos preocupados del tema y lo estamos ocupando. Antes de pasar al final, solo preguntarles, ¿quiénes que antes del debate pensaban que estaban en contra de legalizar las drogas, regularlas de determinada manera, ahora han cambiado de opinión y dicen, ¿sabes qué? Igual estaba equivocada o equivocado, hay que darle una pensada y probablemente la regulación es lo que vale la pena. Que levante la mano y que griten. Nadie cambió de opinión. ¿Quién? ¿Quiénes de los que ahora, la siguiente pregunta es, quiénes que antes pensaban que la legalización o la regulación de la apertura era lo correcto, después de este debate piensan no, más bien hay que prohibir de una manera más efectiva, eficaz y eficiente? Señoras y señores, la evolución y el cerebro humano nos dice que los debates solo refuerzan los prejuicios que ya teníamos anteriormente. Prueba comprobada. Les pido que nos pongamos de pie y le demos un enorme aplauso a los señores presidentes, a los grandes académicos, al enorme empresario.